Bueno, buenos días, al no que se están conectados y que nos saludamos antes. Hoy eh, es un gusto para mí presentar a la doctora María Ana Huergo. Le agradecemos un montón por haber aceptado de inmediato nuestra invitación. Ella es investigadora de CONICET, en este momento está trabajando, está realizando sus tareas de investigación en el INIFTA. Ella es médica, así que bueno, nos va a contar mucho mejor todo este tema de los virus. Se doctoró en medicina en las ciencias médicas de la Universidad Nacional de La Plata, realizó su postdoctorado en el INTA y en la Universidad de Ludwig, ¿es así? De Múnich, en Alemania. Sí. Actualmente es investigadora, bueno, como ya lo mencioné, tiene varios proyectos actuales y de colaboración con universidades o institutos de Alemania, de Londres, bueno, también el NIFTA, y ha realizado varias publicaciones internacionales de para, bueno, vamos a introducir. Muchas gracias de nuevo. Mariana nos va a introducir un poquito con el tema de coronavirus y las cosas que ella también está trabajando respecto a este tema. Muchas gracias. Escuchamos. Bueno, muchas gracias, Jessica. Es un gusto para mí poder darles una pequeña charla introductoria. No voy a tratar de no poner detalles. Como le contaba a Jessica, la charla la orienté para nuestro lenguaje científico, pero no destinada a personas que trabajan específicamente con estos temas, sino, bueno, como yo me imagino que son la mayoría de ustedes, físicos. En particular tengo un gran afecto por el CIOP, no porque haya trabajado, porque en general creo que nunca fui al CIOP, pero porque como yo hice mi postdoc en esta universidad de Múnich, en Múnich hay dos grandes universidades, la tecnológica y la Ludwig Maximilians, y bueno, yo hice en la Ludwig con un grupo de plasmónica, fotónica, óptica. Entonces, bueno, para mí los láseres y todo lo que sea óptica me fascina. Y entonces, bueno, ustedes, en particular representados por el doctor Garavaglia, son como el símbolo de eso que aprendí y que, bueno, ojalá también después puedan surgir ideas y yo tenga el honor de colaborar con ustedes. Bueno, entonces ya ahora comparto mi pantalla, si se escucha bien, y arrancamos con esta introducción. Perfecto, María. Bueno, entonces como les decía, la charla es una introducción de los aspectos básicos de esta enfermedad, que por más que uno trabaje en otros temas o lo que sean nuestros hobbies no se relacionen con enfermedades o con virus, pero bueno, en este momento esta enfermedad, la COVID-19 es el nombre de la enfermedad. COVID viene del nombre del virus, porque es un coronavirus, y la D es de disease en inglés. Entonces, porque yo escucho muchas publicidades en la televisión, en la radio, que hablan del virus COVID-19. La enfermedad es COVID-19 y el virus es el SARS-CoV-2, como está acá abajo, que es por el síndrome respiratorio agudo severo en inglés, CoV de coronavirus y 2 porque es el segundo. Bueno, entonces como les decía, me pareció interesante dar esta charla porque aunque uno se dedique a otras cosas, está atravesando nuestras vidas, uno escucha todo el día temas relacionados a esto y bueno, sobre todo los que hacemos investigación nos gusta entender y saber lo que estamos escuchando. Entonces, bueno, para mí es un placer poder dar esta pequeña introducción. La charla la organicé en 5 partes muy generales cada una. En la primera voy a hablar de las características de este virus y cómo se replica, porque es lo que después va a permitir comprender
la epidemiología y su forma de contagio, los métodos de diagnóstico, que es un poco más el área en la que yo me muevo, historia natural de la enfermedad, que es lo que estamos viendo todo el tiempo, y una pequeña introducción, porque no es mi área de experticia, pero a lo que es el desarrollo de las vacunas y qué se necesita para que una vacuna sea efectiva y no sea peligrosa. Bueno, comenzando con las características del virus, de nuevo acá, bueno, esto de la interdisciplina, yo soy médica, así que estudiamos en nuestra carrera virus, pero bueno, esto es un poco más la especialidad de los bioquímicos y los biotecnólogos, así que no soy experta en esta área, pero bueno, vamos a hacer lo mejor posible. Bueno, el virus, entonces, el SARS-CoV-2, es un virus que más o menos tiene un tamaño de menor a los 100 nanómetros, depende si uno toma de espícula a espícula, y que es cuasi esférico, en general es bastante esférico. Los virus en general todos tienen simetrías esféricas o cilíndricas porque son muy simples en su estructura. Pero bueno, este virus recibe el nombre de coronavirus justamente por esta proteína, la proteína S de, acá está, de spike en inglés, de espícula, que es lo que le da ese nombre característico. Esta es la imagen, la primera imagen del coronavirus que se tomó acá en Argentina, por eso elegí ponerla acá, y se ve la corona que forma esta proteína, ¿sí? Que es la estrella de toda la charla, básicamente. Bueno, este virus entonces está formado por una envoltura lipoproteica. Lipo porque esto es una membrana lipídica como las nuestras. No todos los virus tienen membranas lipídicas. Una membrana lipídica no implica que sea más o menos peligroso, ni más o menos resistente. Es una característica nada más. Y es una membrana lipoproteica porque tiene insertadas muchas proteínas que vamos a llamar estructurales, que tienen una región hidrofóbica que hace que queden ancladas en esa bicapa lipídica. Una es la proteína E de envoltura, la otra es la proteína S, en inglés por spike. La otra es otra proteína M, que se llama M porque está en la membrana, y otra es la proteína N de nucleocápside porque junto con el ARN forman el genoma de este virus. Este virus, como ya deben haber escuchado, es un virus ARN de simple cadena, ¿sí? No es como el ADN que es bicatenario, positivo. Positivo, ¿qué significa? Que tiene ya la información de forma tal que uno puede leerla o traducirla a proteínas directamente. Y esto quería mencionar porque por ahí todos conocemos, un virus muy conocido es el del HIV. Este virus HIV también es un RNA virus, pero a diferencia de este, el HIV cuando entra en nuestras células hace una copia ADN y ese ADN se va a insertar en nuestro genoma. En este caso no. Este virus directamente tiene su ARN que es positivo y que va a utilizarse para replicarse y traducir a proteínas. Bueno, un poco de lo que es la familia de los coronavirus. Hay muchos. En particular, estos 7 que menciono acá son los coronavirus que pueden afectar a los humanos. El género de los coronavirus se divide en alfa, beta, gamma y delta. Los coronavirus que afectan a los humanos son del grupo alfa o del grupo beta. Los que están acá en negro son los que generan, los que conocemos hace mucho, y que generan patologías leves o moderadas, son esas a veces esas gripes estacionales, ocasionalmente pueden producir alguna neumonía, eso depende más que nada del estado epidemiológico del paciente de por sí, pero en general son cuadros leves a moderados. Estos dos de acá abajo son de la familia alfa y todo el resto, estos que también son leves y todos los severos, son de la familia beta. Se conocen estos desde los años 60 y después
cada vez más frecuentemente se fueron encontrando nuevos coronavirus que van mutando y evolucionando, la mayoría de ellos pasando de una especie, generalmente el murciélago, y adaptándose al ser humano. Conocemos en 2002, sobre todo, el primer coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio agudo severo. En 2012, uno muy parecido, pero que afectó Medio Oriente nada más. Y ahora tenemos este, que también afecta a todo el planeta, genera una pandemia y que produce el síndrome respiratorio agudo severo. Bueno, un poquito, asusta un poco esta imagen, pero vamos a tratar de llevarla de forma sencilla. ¿Cómo hace este virus y qué hace cuando entra a nuestras células? Lo primero, cuando le mostré esta charla a mi compañero que es físico, yo creo que la primera imagen que le vino fue termodinámica, ¿no? Porque me dijo, pero entra, hace todo esto y sale uno solo, ¿cuál es la ganancia? No, les aclaro que este esquema representa uno solo, pero en realidad de uno que entra y que hace todo esto que está acá marcado, salen muchísimas, decenas de copias, ¿sí? Se pone una sola para no saturar el esquema. Así que sale ganando. Bueno, este es el esquemita del virus. Vemos las proteínas. Esta, que es la proteína S, como ya les mencionaba, es la proteína que va a ser reconocida por un receptor, que también se habla mucho, que es el AC2, que es la enzima convertidora de angiotensina 2. Tenemos muchas células que tienen este receptor expuesto en superficie. Tenemos en la boca todas las vías respiratorias altas y bajas, los alvéolos pulmonares, tenemos en intestino, por eso esto también se asocia con diarreas, en hígado, en riñones, bueno, por todos lados tenemos este receptor. Y esto después les voy a mencionar, pero bueno, son unas proteasas, unas serinproteasas, no importa, que ayudan a que el virus pueda entrar. A veces cuando están, la fusión se hace desde afuera y cuando estas no están, el virus es endocitado por la célula, nuestras células la hacen como una membranita y después acá adentro hay unas proteínas muy parecidas a esta que permiten la fusión de la bicapa del virus con la bicapa nuestra. De esa forma se abre el virus y puede liberar su material genético al interior celular, ¿sí? Ese material genético que dijimos que es RNA monocatenario positivo, enseguida, instantáneamente, ¿qué va a hacer? Tiene ya la estructura diseñada para que nuestros ribosomas, que son las máquinas que leen un ARN y enseguida producen proteínas, se ponen a trabajar, ¿sí?, para el virus y generan proteínas. Estas proteínas que están acá son las proteínas no estructurales, ¿sí? No son estas que mencioné al principio, son otras que automáticamente sirven de maquinaria para que el virus haga muchísimas copias de sí mismo. Ay, perdón. Entonces, se forma lo que es el complejo de replicación-traducción, que ¿qué significa? Replicación es de esta copia, de este ARN que este único virus trajo, se hace una copia negativa, o sea, la cadena complementaria, se hacen muchas de esas copias y enseguida la misma proteína, el mismo complejo, que se llama ARN polimerasa, ARN dependiente, va a hacer de nuevo un montón de copias positivas. Entonces, con esto ya tenemos un montón de copias del genoma de nuestro virus, esperando. Por otro lado, este complejo hace la transcripción, es decir, va a hacer copias de este ARN mensajero, pero de distinto largo, con bueno, algunas trampitas que son muy técnicas, que se llaman ARN subgenómicos, porque son porciones, que enseguida van a ser traducidas
esto mismo que hicimos, que mostré acá, es la traducción, que es pasar de ARN a proteína. Y acá sí, son las proteínas estructurales, estas que mencionamos siempre, que con su región hidrofóbica ya enseguida se van a ir insertando y aprovechando membranas y vesículas nuestras que nosotros tenemos en nuestras células para otras razones, ¿no? Otras cosas. Entonces se genera un sistema de vesículas y de sacos donde se van llenando de estas proteínas, esto se va concentrando y acá fíjense, se combinan las copias que quedaron en el citosol del ARN entero más las copias de todas las proteínas, la vesícula se cierra, se hace el ensamblaje y enseguida la parte de afuera, porque son dobles las vesículas, se fusiona y se liberan muchas copias de virus maduros, ¿sí? Estos son los viriones y se liberan. Entonces es muy productivo, es como si fuera un alien que entra en nuestra cabeza y nos pone a trabajar para reproducir más alienes aparte del primero. Bueno, y esto además tiene una característica, este virus, tratando de no ponerme muy técnica, de nuevo, tomamos esta proteína estrella, la espícula, este es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que se van a unir en forma tipo llave y cerradura, y acá tienen que ocurrir dos fenómenos, como ya mencioné antes, la unión entre la proteína, la espícula y el receptor, y además, algo que les mencioné muy rápidamente anteriormente, que tiene que haber unas proteínas, unas enzimas que se llaman proteasas, que tienen que cortar esa espícula para que se produzca después de la unión la fusión, que sería esta etapa donde se libera el contenido. Esto puede ocurrir en la superficie externa celular, si tenemos estas proteínas, o si es endocitado en una vesícula, les muestro acá, así en forma de vesícula, esas proteínas habíamos dicho que estaban acá sueltas y permiten la fusión, que son las catepsinas. Bueno, a su vez, además de eso, esta proteína espícula puede tener dos conformaciones. Una de menor afinidad, pero cuando interactúan estas proteasas, hacen un clivaje que le dan una conformación de mayor afinidad, es decir, que va automáticamente, se une en forma irreversible al receptor celular. Bueno, la mala noticia, ¿por qué me pongo con estos detalles? Es que el SARS-CoV-2, a diferencia del SARS-CoV-1, tiene una región de aminoácidos básicos que es sensible a otra proteasa que nosotros tenemos adentro de todas nuestras células, que es la furina, ¿sí? Que hace que cliva esta región ya en los nuevos viriones desde adentro, o sea, antes vino toda la replicación, tenemos muchas copias, y adentro del interior celular, la furina cliva esta región en todas las espículas, en las proteínas espiculadas, entonces los viriones que se liberan ya tienen la conformación de mayor afinidad, ¿sí? Y por eso este virus es mucho más agresivo que el SARS-CoV-1. Se contagia y produce la enfermedad mucho más rápidamente. Bueno, eso entonces me permite ya pasar a lo que es la segunda parte, que es la epidemiología y las formas de contagio de este virus. Lo que mencionábamos rápidamente con lo que mencionaba anteriormente, COVID, acuérdense que es el nombre de la enfermedad. Si comparamos una gripe estacional, la enfermedad producida por el SARS-CoV-1 con la enfermedad producida con el SARS-CoV-2, vemos que esta nueva forma del virus combina dos estrategias. Una que es lo que utilizan los virus de las gripes estacionales, incluida la influenza, que es una replicación
en la garganta muy, muy alta, con una tasa de contagio muy, muy elevada, ¿sí? Entonces se contagia rápidamente. Ven que la proporción de puntitos que dibujaron acá es grande, pero los virus generalmente quedan en el tracto respiratorio alto. En cambio, bueno, el SARS-CoV-1 produce neumonías, tiene una tasa de letalidad muy alta y tenía, porque ya, bueno, sigue existiendo, pero casi no hay casos. Afecta a bronquios y alvéolos porque se une a este receptor AC2, igual que el SARS-CoV-2, pero tiene una tasa de replicación mucho más baja, sobre todo en vías altas. Entonces el contagio es mucho menor que el de los virus estos estacionales. Por eso fue mucho más contenida esta enfermedad. En cambio, el nuevo virus tiene una tasa de letalidad 10 veces más alta que estos que incluyen la influenza, 5 o 10 veces más alta, pero una tasa de replicación tan alta como estos, porque tiene mucha capacidad de replicarse en las vías aéreas superiores, con lo cual permite el contagio, y a su vez tiene la capacidad de afectar las vías aéreas inferiores y los pulmones, produciendo estas neumonías que tienen la tasa de letalidad tan elevada. Y como ven acá la sombra, también tiene capacidad de afectar otros órganos. Bueno, siguiendo un poquito con lo que es la epidemiología de esta enfermedad, en los medios se habla mucho de un factor R0, ¿sí? Que a veces es difícil entender qué es ese factor R0. Bueno, la definición dice que es el valor promedio de casos secundarios por cada caso presente en una población de susceptibles. Por ahí esa terminología no es tan amigable, pero lo que significa básicamente es cuantificar la cantidad de personas, cuantificar las personas que se hayan contagiado a partir de un individuo infectado, ¿sí? Siempre hablando de una población susceptible. Es decir, que nadie haya estado antes ni con otro individuo infectado, ni haya estado vacunado, obviamente, ¿no? Entonces es cuánto puede transmitir una persona que esté infectada en una población de susceptibles. Y lo que sería la inversa es la tasa de ataque secundario, que es la proporción de aquellos individuos que, expuestos a ese caso primario, desarrollan la enfermedad, ¿sí? Pero eso se divide en grupos específicos. Entonces, para calcular el R0, lo que los epidemiólogos hacen es sumar las tasas de ataque intrafamiliar, o sea, yo tengo la enfermedad, fui a mi familia, vivimos 7 personas en esa casa, bueno, ¿cuántos se contagiaron? 1 de 7. Más, fui al trabajo, tengo 10 compañeros de trabajo, ¿cuántos se contagiaron? Otro, bueno, todo escrito en forma de proporciones y se van sumando la cantidad de contagiados en cada una de esas poblaciones susceptibles. Y lo que vemos es que, yo no veo la frase de acá, no sé si ustedes la ven, pero esto que es sarampión es la enfermedad modelo que tiene el R0 más alto, ¿sí? Una persona infectada puede contagiar entre 11 y 18 personas. El SARS-CoV-2, bueno, este es el nombre viejo, pero el SARS-CoV-2 se está evaluando, porque es muy nuevo, todavía no se sabe con seguridad, pero más o menos el R0 está entre 2 y 3,11, o sea, contagia en realidad mucho menos que el sarampión, ojo con el sarampión, que debería estar erradicado, pero bueno, todavía últimamente tenemos bastante en Argentina. Y después esto que es el resfrío estacional, incluyendo la influenza, tiene, fíjense, un R0 mucho más bajo, entre 2 y 3 veces que el SARS-CoV-2. Bueno, entonces el R0 depende de 3 factores principalmente. La duración del periodo de contagio, claro, si yo puedo contagiar 3 días, voy a contagiar un cierto número de gente, si por las características biológicas es contagioso durante 2 semanas, el R0 se va a ver modificado.
La probabilidad de ser contagiado durante el contacto entre un individuo susceptible y uno infectado, de nuevo, estos también son características más bien biológicas, y la tasa de contacto entre los individuos susceptibles y los infectados. Esto último, ¿sí?, es lo que hemos estado trabajando hasta ahora, es lo que depende de la población y de nuestras decisiones, ¿sí?, y es lo que actualmente buscamos bajar con la cuarentena. En particular, por las características de este microorganismo, veamos por qué tenemos que seguir con esta cuarentena, y recién yo me preocupaba cuando se mencionaba que en algunas facultades se están dando clases presenciales. Acá disculpen que no le puse el signo de pregunta, pero no sé, con mi teclado, no sé dónde está el signo para el otro lado. Pero bueno, los virus respiratorios en particular tienen la característica de que pueden replicarse e infectar en el aire, ¿sí? Son muy eficientes para eso. Y la transmisión ocurre por 3 vías: por gotas, aerosoles o por contacto. Las gotas son partículas grandes de más de 5 micras que viajan hasta 1 metro, más o menos, ¿sí? Los aerosoles son partículas mucho más chiquitas, una dispersión de tamaños, pero pueden viajar varios metros. Incluso hay estudios que dicen que puede llegar hasta 5 o 6 metros, ¿sí? Por eso es tan peligroso hacer reuniones que no son necesarias. Y finalmente, por el contacto, ¿sí? Este virus sobrevive mucho en muchas superficies diferentes. Y esto ocurre porque son objetos que han sido contaminados con las gotas o con los aerosoles y que uno toca generalmente con las manos y después se lo lleva a la boca, ojos o nariz, por donde el virus puede entrar. Finalmente hay una vía más de transmisión que se está evaluando. Se sabe que los individuos infectados pueden eliminar el virus por materia fecal por varias semanas. Entonces, se evalúa la transmisión por vía fecal oral. Algunos estudios indican que sí, está ocurriendo, no es del todo seguro. Y es lo que los médicos llamamos el ciclo ano, mano, boca, ¿no? Porque uno se toca, no se lava las manos, o se lava mal, se rasca, toca a otra persona, y así se transmite como muchas otras infecciones que siguen estos ciclos. También por aguas contaminadas puede transmitirse. Pero no está demostrado que ocurra. O sea, se sabe que sí está el virus, pero no se sabe si se está transmitiendo o no así. Bueno, y algo más que quería mencionar, porque también se menciona mucho, ¿sí?, en los medios, esa palabra quería, en lo que es la inmunidad de rebaño, ¿sí? En las charlas estas, en las marchas estas anticuarentena, había algunas personas que yo escuché que hablaban de inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño es un término epidemiológico que se refiere a cuando alrededor del 50 o el 60% de la población ya está inmunizada. Entonces, los patógenos, en este caso un virus, tiene pocas posibilidades de llegar y encontrar un individuo susceptible. Y la enfermedad termina casi desapareciendo. Pero bueno, esa inmunidad puede ser por vacuna o puede ser natural a través de la exposición a la enfermedad. El asunto es que se necesita un 50%, 50 como mínimo, de la población inmunizada. Y en los países europeos más afectados, aquellos donde hubo 30.000 muertos hasta ahora, se evaluó que el 4 o 5% de la población está inmunizada. Y todavía hay que evaluar la calidad de esos anticuerpos, que ya vamos a hablar más adelante de eso. Entonces estamos muy lejos de conseguir una inmunidad de rebaño. Entonces, por ahora, la cuarentena es la única estrategia más allá de todos los problemas que genere. Yo hablo desde lo médico, lo biológico, es la única herramienta que tenemos porque los tratamientos todavía no son realmente muy eficientes. Bueno, volviendo entonces, les había mencionado lo que era el grupo de factores de los que depende el R0. Uno era la tasa de contacto, y esto hablaba de la cuarentena. Y los otros dos les había dicho que dependen de características del huésped y del microorganismo, son más biológicos. Entonces, para poder bajar el R0,
modificando estos dos factores, lo que debemos es conocer la susceptibilidad de los individuos a través de test serológicos y la presencia del virus a través de determinaciones directas, ya sean los individuos o en las aguas, ¿sí? Para ver cómo se está transmitiendo. Y ahí pasamos a lo que son los métodos de diagnóstico. Bueno, entonces los diagnósticos en general para las infecciones virales, aunque acá lo escribí más orientado a lo que es esta enfermedad, generalmente se dividen en, voy a arrancar de abajo, raro, pero bueno, ahora se me ocurrió así, lo que son los diagnósticos clínicos, que los médicos generalmente, la mayoría de las infecciones virales las manejamos por diagnóstico clínico, no estamos buscando al virus, muchas veces ya sabemos que está, o lo acompañamos de los métodos indirectos. En el caso particular del coronavirus, del COVID-19, lo que se evalúa es que en algunos países la tomografía pulmonar, los cambios en la frecuencia de la voz, se están utilizando como parámetros de diagnóstico. Esto en Argentina no lo usamos. Entonces vamos a lo que más que nada es lo que más se está hablando, que son los métodos directos y los indirectos. Los directos buscan determinar la presencia del virus y pueden hacerse los que se conocen como métodos moleculares, que en realidad son genéticos, ¿sí? Buscan determinar, en este caso, el ARN del virus, y pueden ser la famosa PCR, que en este caso particular es RT-qPCR, ya vamos a ver qué significa, y otras variantes, o la secuenciación genómica, que esto, por ejemplo, se hizo en el Malbrán, se hace en otros países también, pero hubo mucho revuelo en el Malbrán cuando se hizo, porque permite además descubrir las variaciones genéticas que se van produciendo en cada lugar, ¿sí? No es lo mismo el virus que estamos teniendo en la región del AMBA que el virus en Noruega, ¿sí? Tiene sus variantes, además de que nosotros tenemos las variantes. Bueno, después podemos hacer el cultivo viral, esto es muy peligroso, es muy complicado, se hace en laboratorios de seguridad tipo 3, y podemos tratar de buscar lo que son las proteínas virales, ¿sí? A través de, más que nada, los más conocidos, no voy a hablar de aglutinación, son los inmunoensayos. Y lo mismo los métodos indirectos, que se llama serología, cuando uno busca en el suero, pero también puede buscar en otros fluidos. El suero es la parte de la sangre después de que se armó el coágulo. Bueno, es muy parecido a lo que es el plasma, es sin las células de la sangre, es el líquido que contiene la sangre. Bueno, pero también se puede hacer en otros fluidos, en saliva, líquido cefalorraquídeo, punción pulmonar, lavado alveolar, qué sé yo. Bueno, pero fíjense que estos, tanto las proteínas virales como estos, los agrupé y más que nada hoy, no dejo de apretar esto, más que nada voy a hablar de los inmunoensayos porque son todas las determinaciones que se hacen siguiendo el método de tipo de anticuerpo antígeno, que es un método de tipo llave cerradura y que permite, si uno lo usa de una forma, determinar proteínas virales y si lo usa de la forma opuesta, determinar si la persona desarrolló anticuerpos, ¿sí? Es decir, que está empezando a tener defensas. Bueno, al tocar la pantalla se me van adelantando las diapositivas, pero no importa. Los que quedaron en negrita son los que voy a hablar, nada más, porque son los más conocidos. Y lo que está acá a mí me gusta, que es para los casos críticos, como está ocurriendo con outbreak, como se dice en inglés, con esta epidemia, hay una tríada diagnóstica que es importante, porque ofrece información complementaria. El test directo o molecular, que es la famosa PCR, y los test que se llaman de point of care, que se hacen en el lugar donde están las personas, que son directos, los test rápidos para determinar la presencia del virus, o los indirectos, que también son test rápidos generalmente, que son los test serológicos. Como cualquier clasificación no es perfecta, se van mezclando los términos, hay rápidos, directos, rápidos, indirectos, pero es más o menos así.
Entonces, esto tiene mucha sensibilidad, mucha especificidad, pero son caros, son complicados tecnológicamente y requieren, por ejemplo, el traslado de muestras que son muy peligrosas. Estos generalmente tienen un poco menos de sensibilidad, pero se pueden hacer directamente donde están las personas y no hay que hacer el traslado de las muestras, y además generalmente dan el diagnóstico muy rápido, 5 minutos, 15 minutos. Y los indirectos, por ejemplo, si hablamos de los serológicos, o sea, en sangre, que es lo más común, se hacen en laboratorios comunes, ¿sí? Entonces, son muestras más simples de manejar y que se puede obtener el resultado rápido, porque también se puede hacer de otras formas, por ejemplo, pinchando el dedo, entonces no hay que enviar la muestra. Bueno, se complementa la información. Esto nos dice si el virus está y esto nos dice si la persona está o estuvo en contacto con el virus. Bien, entonces, rápidamente, sin asustar, les quería contar, como se habla mucho de la PCR de acá, PCR de allá, ¿qué es la PCR? La PCR común, fíjense que dejé en gris clarito estas otras siglas, es ni más ni menos que de una muestra donde uno tiene, por ejemplo, un ADN y tiene poquitas copias, entonces no existe un método que pueda determinar una o dos copias, uno le agrega una enzima que vaya a copiar esto varias veces, le agrega nucleótidos, desoxinucleótidos, ¿sí? Para que tenga los ladrillos para poder hacer copias, y le agrega primers. Primers son secuencias específicas porque si esto es una muestra y tiene mucho ADN de distintas cosas, y yo quiero detectar un ADN específico, con esto lo que voy a hacer es que sea la enzima solo amplifique las regiones que esto reconoció. Entonces, la PCR tiene ciclos de cambios de temperatura en los cuales al principio uno calienta mucho la solución para que el ADN se abra en sus dos hebras, después la enfría un poco y agrega estas secuencias específicas, es lo que le va a dar especificidad al método, si no se amplificaría cualquier cosa, y después se produce la etapa de elongación, donde la enzima esta lo que hace es amplificar esa secuencia a partir de este ladrillito específico. ¿Sí? Y así se van produciendo muchas, esto crece exponencialmente, muchas copias, y ahora sí va a ser posible detectar eso. Entonces, esta PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, es solo una amplificación de algo que yo quiero ver si está o no. Pasando a lo que tenemos que hacer para este virus, esto se llama RT-qPCR. Bueno, RT proviene de que es una retrotranscriptasa, la enzima una enzima que tenemos que agregar como un pasito más, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué ocurre? Bueno, porque nosotros tomamos la muestra con el hisopo, liberamos y extraemos, pero nuestro virus no tiene ADN, tiene ARN. Entonces, lo que tenemos que hacer con esta retrotranscriptasa, que es parecida a la que tiene el HIV, es hacer copias de nuestro ARN hacia un ADN copia, justamente así se llama. Le ponemos nucleótidos, le ponemos los primers para dar la especificidad y esta enzima produce un ADN que después le agregamos la otra enzima que mencionamos antes, la ADN polimerasa de la PCR común, le agregamos más nucleótidos, primers y vamos a amplificar este ADN copia y es lo mismo. Después lo detectamos, ¿sí? Y la Q, que ya se me abrió esto, es la forma de detección. Q, que es quantitative, viene del inglés en quantitative, lo que significa es que vamos a poder hacer una detección cuantitativa en tiempo real, ¿sí? En vez de tener que usar después de que uno amplificó, detectar lo que amplificó, uno puede ir cuantificando, por ejemplo, si uno, acá saben más ustedes que yo,
pero es la parte que más me gusta, si uno utiliza nucleótidos o sondas, por ejemplo, marcados con fluoróforos, que emitan nada más cuando se han hibridizado con la secuencia complementaria, ¿no? Entonces, haciendo juegos de combinación de fluoróforos con los quenchers, ¿sí? Uno empieza a poder detectar a medida que se amplifican las copias específicas que uno estaba buscando. Bueno, entonces, las otras variantes de la PCR se basan básicamente en lo mismo. Por ejemplo, LAMP, ¿sí? Lo que hace es una amplificación isotérmica mediada por bucle. ¿Qué es todo esto? Bueno, nosotros habíamos dicho que tomábamos la muestra, teníamos el ARN, lo pasábamos a ADN y hacíamos todos estos ciclos de temperatura. Bueno, el LAMP lo que hace es trabajar a 60 grados, lo hace más rápido y hace unos trucos, tipo como si fuera ADN origami, usa otros primers, usa 4 distintos y permite que ese ADN se elongue, se haga esa copia específica, pero en forma de unos rulos, unos bucles, que son más fáciles de detectar. ¿Sí? Ven que acá, por ejemplo, no es la única forma, pero se ve un cambio de color. Y esto es lo que hace el NeoKit que fue presentado. Les voy a ir mencionando más que nada los métodos que se están desarrollando acá en Argentina. Entonces, por eso decían que en 2 horas se puede detectar, porque en 2 horas y a 60 grados, un baño María, se produce la elongación en forma de bucle y puede observarse el cambio de color. Otro método que también se está desarrollando acá en Argentina es el que se llama CRISPR, y Cas es la enzima que va a trabajar en este caso. La startup de ellos se llama KSPR Biotech, ¿sí? No me acuerdo ellos de qué universidad son, creo que es la combinación de varias. Y bueno, lo que ellos hacen es, de nuevo, a partir del hisopo, obtienen la muestra, si está el ARN, como mostrábamos antes con la retrotranscriptasa, producimos el ADN copia. Y ahora sí, lo que ellos van a agregar, este truco es muy bonito, es algún marcador, por ejemplo, en este caso es fluorescente. Le quería decir, todos estos métodos, como están en etapa de producción y hay empresas, tienen sus secretos, entonces yo no sé exactamente, les estoy contando el método genérico, no sé en particular, los menciono porque son argentinos, pero no sé los detalles, ¿no? Esto, por ejemplo, lo saqué de un paper en el cual ellos usaron un marcador fluorescente y agregan esta enzima, la Cas12. Entonces, si la muestra no tiene virus, no pasa nada. Ahora, si la muestra tiene virus, esta secuencia se va a hibridizar con regiones específicas del ADN y esta enzima, la Cas12, se vuelve loca y empieza a cortar todo. Reconoce eso, empieza a elongar y después empieza a cortar todo. Y de nuevo, ellos utilizan un juego de fluoróforos con quenchers, pero hay otras estrategias. Y, por ejemplo, en este caso, fíjense que utilizan lo que es el lateral flow analysis, que lo había puesto yo allá dentro de lo que es inmunoanálisis, que son las famosas tiritas, es como un test de embarazo, ¿sí? Entonces, si esto ocurre, se ven las 2 líneas y sabemos que es positivo. Esto ya estamos dentro de los de inmunodiagnóstico, no son más los moleculares, hasta acá yo estaba con el diagnóstico molecular, y esto lo mencioné porque, bueno, se van combinando los métodos, pero ahora pasando a los test de inmunodiagnósticos, estos pueden servir, como les decía, para detectar tanto antígenos virales como anticuerpos generados por la persona, el individuo. Y la idea es que es lo mismo, pero se usa, son como trampitas que se usan de una forma o de otra. Entonces menciono uno en general. Acá el ejemplo que les puse es el que se desarrolló, el COVIDAR IgG, que se desarrolló en el Instituto Leluar. Tampoco sé ellos qué estrategia utilizaron, así que les muestro 3.
lo que les decía, uno puede o buscar el antígeno o buscar el anticuerpo. Es básicamente lo mismo. Uno invierte cuál es lo que conoce y qué es lo que busca. Pero uno podría pegar antígenos en una placa y poner la muestra para ver si tiene anticuerpos. Después eso se lava y se vuelve a poner otro anticuerpo marcado que reconozca al anticuerpo que supuestamente está en la muestra. Entonces, si está el anticuerpo, este marcador, el reportero, va a pegarse y si no, desaparece. Otra forma podría ser, como los anticuerpos tienen al menos 2 lugares de unión, poner un antígeno marcado. Esta que está acá se llama sándwich porque uno pega un anticuerpo, se fija si está el otro, uno puede estar buscando este otro anticuerpo o el otro antígeno, después pone el reportero que sea otro anticuerpo. Es decir, uno va inventando, de estos hay decenas, porque uno va inventando la estrategia que quiere. Siempre al final tiene que haber un reportero. Se llaman inmunodiagnóstico porque de nuevo es la reacción de tipo antígeno-anticuerpo, más allá de que uno busque el antígeno o el anticuerpo. Y después esto se hace en placas que uno lee por fluorescencia, por absorbancia, bueno, el método que quiera, y puede hacerlo cuantitativo o cualitativo y determinar la presencia de antígenos o anticuerpos. Entonces, en este caso, el COVID-IgG es un test de serológico porque determina si una persona desarrolló anticuerpos contra la enfermedad, contra el virus. En este caso, por ejemplo, también es un test de inmunodiagnóstico, las estrategias son las mismas, antígenos y anticuerpos o anticuerpos contra anticuerpos. Esta vez los lateral flow assay, que son las tiritas o los los test de embarazo, los cassettes esos. ¿Cómo se llama? Perdón, justo me sonó el teléfono, me distraje. Bueno, pero es básicamente lo mismo, los mismos tipos de estrategias. Esto se está desarrollando en el CINDEFI, acá en la Universidad Nacional de La Plata, y en UNSAM, ¿sí? Y lo que uno hace es correr a través de la tirita la muestra, hay distintas trampas para atrapar antígenos o anticuerpos, en este caso, por ejemplo, utilizan nanopartículas de oro, que entonces pueden verse directamente, y como siempre, como ya se conoce, para saber si el test funciona bien, hay una línea que tiene que estar siempre reactiva, eso significa que esto es negativo, pero el test está funcionando, y si el test es positivo, en este caso se para entre IgG e IgM, así que si el test es completamente positivo habrá 3 líneas, la de control y las otras 2, o puede marcar alguno de los anticuerpos. Son distintas estrategias, pero son muy parecidas. Y el último que quería mencionar, que salió ahora hace poquito, también de la Universidad Nacional de La Plata, es de un grupo, el grupo Soft Matter del INIFTA, que tampoco sé los detalles técnicos, pero bueno, ellos lo que trabajan es con microelectrónica y preparan unos nanochips que están funcionalizados con grafeno y con anticuerpos específicos contra el virus, ¿sí? Entonces, se toma una muestra, también con el hisopo, y se lo mete en el líquido de transporte, y esa muestra se deposita una gota en el chip. Si está el virus, se va a unir al anticuerpo, va a modificar una señal eléctrica y con un lector se va a enviar un mensaje, una señal por Bluetooth y en 5 minutos uno ya tiene el diagnóstico de si está el virus presente o no en la muestra. Tampoco sé nada más de las características específicas técnicas de este método. Bueno, ahora ya va un poco más rápido. La historia natural de la enfermedad, porque es un lenguaje más común para hablar. Este gráfico es un poco complicado porque es la combinación de la Sociedad Argentina de Virología con otro trabajo, pero lo vamos a analizar rápidamente. ¿Qué muestra este gráfico?
esta línea de acá es la línea de corte donde aparecen los síntomas, porque es donde los médicos pueden detectar a alguien y hacerle preguntas, básicamente. Antes de los síntomas, todo es muy difícil de determinar. Pero bueno, fíjense que antes de los síntomas, la línea azul es las PCR, la capacidad que hay de encontrar el virus a través de PCRs de hisopados nasofaringios, ¿no? Fíjense que unos días antes de empezar a tener los síntomas, ya el hisopado puede dar positivo y ese hisopado puede dar positivo durante 1 o 2 semanas, también dependiendo de la severidad del cuadro clínico. En los pacientes más leves, el hisopado puede dar negativo, aunque el paciente todavía tenga virus, o decir que sea contagioso, y en los cuadros más severos no, se mantiene, es más fácil determinar la presencia del virus. Bueno, acá nos señala cómo son las PCRs probablemente positivas o negativas. Esto es según la severidad del cuadro, y esto que nos muestra acá es cómo sigue apareciendo virus en las heces durante muchas semanas, ¿sí? Sea asintomático o sintomático el paciente. Y las últimas 2 líneas que tenemos acá son las de los anticuerpos, empiezan a hacerse detectables a los 10 días más o menos. Esto falta mucho, no hay estadística realmente suficiente. Los gráficos son muy diferentes en los distintos trabajos, pero bueno, al parecer IgM e IgG aparecen casi simultáneamente, no se adelanta mucho la IgM, cae y la IgG pareciera que se sostiene más en el tiempo, pero bueno, la enfermedad es tan nueva que no sabemos realmente. De todas formas, los títulos de anticuerpos son muy variables entre pacientes y esto indica también que no todos los anticuerpos son protectores, ya lo vamos a ver en la parte de vacunas, porque muchas veces los pacientes asintomáticos, es decir, que pareciera que tuvieron una respuesta inmune fuerte que pudo combatir y frenar el virus, no tienen anticuerpos detectables, mientras que otros pacientes con cuadros severos tienen respuestas inmunes muy fuertes, con muchos anticuerpos, y que han producido por ahí más complicaciones en la enfermedad. Más complicaciones como respuesta inflamatoria generalizada. Entonces, no todas las respuestas inmunes son protectoras. Un poquito más sobre la historia natural de la enfermedad. Aproximadamente el 30% de las personas que se contagian permanecen totalmente asintomáticas, aunque pueden contagiar la enfermedad. Y hay un 55% que desarrollan cuadros leves a moderados, ¿sí? Esos que tienen mucho dolor del cuerpo, fiebre, pero bueno, la mortalidad en general es 0. Acá puse inmunidad, pero de nuevo es discutible, no se sabe todavía. Y el periodo de contagio, fíjense que es más largo, mientras más severa es la enfermedad. Los cuadros severos y críticos componen el 15% de la población. Los severos generalmente son hospitalizados, son los que no se intuban, pero generalmente están con oxígeno. La mortalidad es del 15% y tardan más en desarrollar inmunidad, a pesar de que los niveles de anticuerpos puedan ser más altos, y son contagiosos por periodos más largos, ¿sí? Los cuadros críticos tienen un 50% de mortalidad en promedio, pero también dependiendo de la clase socioeconómica de la que estemos hablando. Por ejemplo, en Nueva York, las clases de los afroamericanos o de los latinos llegaban a tener mortalidades del 80% y las clases más ricas de un 20%, ¿sí? Entonces, bueno, en promedio andan en 50, pero es un poco discutible eso. Y se cree que es más socioeconómico, que no es genética la diferencia. Bueno, esto es una imagen de la tapa de una revista Nature. Esta es la combinación. Es muy complicado porque tiene muchos síntomas que no aparecen todos, que se parecen a otras enfermedades comunes. Entonces, hacer estos protocolos de decidir a quién testear, a quién es difícil, ¿sí? Porque si uno hace que se haga el testeo a cualquier persona que presente cualquiera de los síntomas,
casi que toda la población. Entonces hay que hacer un protocolo donde se combine un síntoma con otro o dos de estos. Bueno, esto es un gráfico que lo puse no para analizarlo, sino para que vean qué complicado que es. Y bueno, esto es un cuadro que me gustaba porque compara los síntomas más comunes, como fiebre, tos seca, falta de aire, dolor de cabeza, dolores generales de todo el cuerpo, de las articulaciones, dolor en particular de garganta, fatiga, diarrea, que es bastante común. Yo les decía que nuestras células intestinales tienen receptores, rinorrea, que es esa agüita en la nariz, estornudos y anosmia, que es la pérdida del sentido del olfato. Fíjense que comparamos COVID-19 con el resfrío común, la gripe, que es la generada por influenza, y la alergia, que son los cuadros más fáciles de confundir. No vamos a analizar uno por uno porque se hace un poco aburrido, igual la charla va a estar grabada por si alguien quiere mirarlo, pero la COVID-19 se caracteriza por tener fiebre, al principio baja, pero después puede subir mucho. La tos es seca, ¿sí? Fíjense que tenemos tos seca y que no hay rinorrea, ¿sí? Es bien seca esta enfermedad. Puede faltar el aire. Estos síntomas son ocasionales, van apareciendo, ¿no? El dolor de garganta es bastante común. Fíjense que no se caracteriza por los estornudos como en una alergia o en un resfrío común. Y la anosmia, esto a veces uno no presta atención, pero sí es común y es total. Uno deja de percibir los olores. Que en estos cuadros uno siempre percibe menos el sabor, los olores, pero acá es total, es diferente. Bueno, este es el cuadro clínico de la enfermedad. Y finalmente, ya para ir terminando, y porque me parece que es mucha información, si no, vamos a hablar algo muy simple de lo que es el desarrollo de vacunas, que es un mundo, es algo muy complicado. ¿Y por qué es tan complicado? Bueno, porque uno tiene que darle algo a alguien que está sano. Entonces, equivocarse y enfermar a alguien que está sano es muy complicado. Bueno, acá una pequeña introducción de qué es lo que hace, qué es la respuesta inmune que uno busca desarrollar con la vacuna y que es de algún modo una copia de lo que es la respuesta inmune natural. Bueno, nosotros habíamos visto que el virus entra, se replica y en algún momento cuando sale es atrapado por la célula presentadora de antígenos o célula dendrítica. La célula esta lo que hace el sistema inmune es procesarlo todo y expresar en su superficie los epitopes, ¿no? Algunas partes proteicas que puede reconocer, que van a ser muy reactivas para el sistema inmune. Entonces, vienen los linfocitos T helper, reconocen esos epitopes, ¿sí? Y empiezan a producir en forma específica para esas proteínas virales, esos antígenos virales, linfocitos B, que después van a producir los anticuerpos, y otras células que son los citotóxicos, que lo que hacen directamente es matar a las células que estén infectadas por los virus. ¿Sí? Esta es nuestra respuesta inmune muy resumida. Y lo que buscamos es desarrollar linfocitos B y linfocitos T de memoria, que van a quedar en stand-by para que si hay una nueva entrada de algo que tenga estos epitopes expresados, estas células enseguida ya desarrollaron todo este caminito, lo único que tienen que hacer es replicarse y van a producir una respuesta inmune en forma rápida y protectora. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es copiar esto, pero estratégicamente, para que sea más eficiente y menos agresivo. Entonces, para el desarrollo de vacunas, tenemos que elegir antígenos adecuados, es decir, que la célula esta vaya a presentar, que la respuesta que se produzca sea protectora, bien lo que yo les decía, a veces hay respuestas inmunes muy elevadas, pero no protegen. Y finalmente tenemos que asegurarnos que no genere complicaciones extra la vacuna. Después de que uno eligió todo eso, debe cumplir con todas las etapas académica, preclínica,
3 fases clínicas donde uno va aumentando la cantidad de gente bajo condiciones controladas a las que le pone la vacuna, y luego tiene que hacer la producción en escala, buscar la aprobación y la distribución. No es nada sencillo. Esto habitualmente, bueno, antes llevaba 50 años, después llevó 15, después llevó 10, ahora se está tratando de que sea algo increíblemente rápido, pero no se cree que esto se pueda lograr antes de mediados del año que viene. Ojalá me esté equivocando y sea más rápido, pero no se puede justamente porque, de nuevo, tenemos que inyectarle algo a personas sanas. Equivocarse en forma masiva puede llegar a ser realmente terrible. Entonces estas fases clínicas son largas. Bueno, sin embargo, actualmente, a pesar de que hace unos pocos meses que conocemos el genoma viral, ya hay 8 vacunas que están en la fase clínica 1 y hay más de 113 vacunas en fases preclínicas en todo el mundo. Rápidamente, porque es muy esquemático esto, lo que le quería contar de los que son los anticuerpos neutralizantes. Hay distintas formas de anticuerpos. Nosotros con las vacunas buscamos que se produzcan anticuerpos que neutralicen la infección del virus, ¿sí? Por ejemplo, si esto es el virus y esta es la proteína Spike, acá se ve, es una proteína trimérica, bueno, con más detalles, que tiene una región, que acá está marcada en amarillo, que es el dominio de unión al receptor, ¿sí? Las vacunas en general están apuntando a esto. ¿Por qué? Porque esta región específica es la que se une al receptor, ¿sí? Y le va a permitir entrar a la célula huésped. Un anticuerpo neutralizante, fíjense, esta es la forma real, pero fíjense que es esa Y típica de los anticuerpos. Bueno, un anticuerpo neutralizante que tiene 2 regiones de unión específicas, ¿qué va a hacer? Va a reconocer esa región de unión al receptor y se va a unir ahí, ¿sí? Entonces ya este virus, si se le unen anticuerpos que bloquean eso, no va a poder entrar más a la célula. Eso es que sea neutralizante. Otros ejemplos, el anticuerpo puede ser neutralizante, y fíjense que acá señalé la zona gris, porque no se está uniendo a la región RBD, sino que se está uniendo a otro dominio. Sin embargo, impide la interacción entre la región RBD y el receptor. Pero hay anticuerpos no neutralizantes, acá no encontré la cita, pero bueno, les debo la cita de esto porque con tanta información se me perdió. Pero bueno, este tipo de anticuerpos, por ejemplo, reconoce otro dominio de la misma proteína. Sin embargo, se ha visto que hay células que tienen receptores para esta parte del anticuerpo, entonces acercan el virus con el anticuerpo, no tiene bloqueada esta parte y entonces este virus está facilitado, se le facilita la interacción con el receptor enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Entonces este no es protector, sino que es facilitador de la infección. Entonces, para desarrollar la vacuna hay que ser muy cuidadoso. Y esto es un esquema de las distintas estrategias para producir una vacuna, ¿sí? Y acá les quería mencionar algo interesante. Las primeras vacunas fueron a virus atenuado. Los virus no se los llama ni vivos ni muertos porque no tienen la capacidad de replicarse, de crear copias de sí mismos en forma independiente, sino que dependen de una célula huésped para hacerlo. Entonces uno habla de virus inactivado, por ejemplo, que sería el equivalente a un virus muerto. Y si no, un virus atenuado, donde uno le hizo ciertas modificaciones para que pueda hacer casi todo, pero sin generar la enfermedad. Bueno, estos dos son los ejemplos más conocidos, donde el virus atenuado que más conocemos es el de la vacuna Sabin. Permitió hacer una vacuna por vía oral y produce mucha reactividad, uno lo inyecta o le dan gotitas
Y este virus tiene la capacidad de entrar a la célula, replicarse, hacer muchas copias de sí mismo y después desencadenar toda la respuesta con la célula presentadora de antígeno. Y por ejemplo, podría ser el de la vacuna Salk, también las dos contra la polio, donde es un virus que ya está, lo que sería equivalente a muerto, no va a replicarse, entonces solo los virus que hayan sido inyectados pueden ser encontrados por la célula presentadora de antígeno. Entonces la respuesta inmune es más suave. Y les quería comentar respecto a esto que justo ayer se decidió, o sea, Argentina ya adhirió a suspender el uso de la vacuna Sabin a virus atenuado. Sí, hasta ayer se usaba en Argentina, ahora ya no. Van a ser destruidas las muestras que queden, porque nuestro país no tiene cepas de virus polio, cepas salvajes de virus polio desde hace más de 30 años. Sin embargo, en pacientes inmunocomprometidos, esto puede ser peligroso y este virus puede revertir y producir la enfermedad, generalmente más leve que la enfermedad, que el virus salvaje, pero puede producirla. Entonces, como nosotros ya podemos considerar que estamos libres de polio, a pesar de que justo es en medio de otra pandemia, vamos a seguir dando en nuestro calendario de vacunación la vacuna Salk, que es la primera que salió, que es un poquito menos eficiente, pero protegemos a todas las personas que todavía no tienen su inmunidad desarrollada, porque tengan un inmunocompromiso o, por ejemplo, son bebés, ¿sí? Cuyo sistema inmune se está desarrollando. Entonces, es también un hito dentro de lo que es la inmunología y la vacunología, que el mundo está dejando, muy agradecido, pero deja de lado la vacuna Sabin. No todo el mundo, pero la mayoría de los países sí. Y ya pasamos a mantenernos con la vacuna Salk. Bueno, más allá de lo anecdótico, otras estrategias, por ahí un poquito más nuevas para producir vacunas, son utilizando un vector replicativo, es decir, la cáscara de un virus, ¿sí? Pero le ponemos el ARN de este otro virus modificado, ¿no? Un pedacito. Entonces, este virus entra, se replica y la célula presentadora lo agarra, lo rompe todo y expone proteínas que se hayan sintetizado de este virus. Que es muy parecido, es otra cáscara de virus, no agresivo, no peligroso para nosotros, pero que no tiene la capacidad de replicarse. Es de formas parecidas a esto, pero en vez de usar la cáscara original, usamos las características de otros virus menos agresivos, no peligrosos. Otra estrategia, que esto por ahí lo hayan escuchado, es utilizar proteínas recombinantes, es decir, que agarramos el ARN del virus, hacemos que las bacterias lo incorporen, produzcan en forma masiva como una industria las proteínas del virus y después esas proteínas las ponemos como una vacuna, no son replicativas ni nada, es lo que nosotros inyectamos, esperamos que la célula presentadora las encuentre y las exponga para generar la respuesta inmune o algo parecido utilizando, construyendo nosotros algo parecido a las cáscaras, a las cápsides virales, ¿sí? Que son partículas parecidas a virus. Y finalmente, la otra opción es producir ADN, un ADN con un pedacito del ADN viral o un ARN, ¿sí? Esto se inyecta, a veces se necesitan otras herramientas para ayudar a que entre. Nuestra célula, como si fuera un virus, lo replica y produce y lo traduce a proteínas y esas proteínas son descubiertas y procesadas por la célula presentadora de antígeno. Todas estas vacunas están en desarrollo, el número, la barrita indica el número de vacunas que están utilizando esta estrategia. Fíjense esta, la de proteínas recombinantes, esto es algo bastante moderno. Las que usan ácidos nucleicos son bastante sencillas.
Estas hay menos porque son peligrosas, pero se siguen haciendo, porque de nuevo, pasa un poco como en la etapa de la polio. Es muy grave, hay mucha gente muriendo. Entonces, bueno, se buscan todas las estrategias. Y para terminar, entonces quería cerrar con que también en Argentina tenemos un grupo de investigación en la UNSAM, el grupo es del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, a cargo de Juliana Casataro. Justo ayer anunciaron, o hace unos días, el grupo de ella es uno de los que sacó estos subsidios grandes de la agencia y está produciendo, está en la etapa ya preclínica de producción de nuestra propia vacuna. Y eso es muy importante porque el día que se llegue a producir una vacuna va a ser muy difícil llegar a producir 7.000 millones de copias para repartir por todo el planeta. Entonces, hay que asegurarse nosotros de tener algo que se desarrolle también por esta zona. Y esta es la primera de Latinoamérica. Bueno, para no atosigarlos más, decidí ya no agregar más información y listo. Quería agradecerles mucho por esta posibilidad de contarles algo sobre la enfermedad. Bueno, María, muchas gracias. Acá va el aplauso por parte de todos. Pero ahí fue un poco con delay, fueron saliendo los aplausos. Les pido por favor que silencien los micrófonos. Los que quieran hacer alguna pregunta, activen su cámara o escriban un mensaje al chat. Me van levantando la mano los que tienen la cámara activada y les doy la palabra para llegar a las preguntas. Bueno, Iván, ya vimos los mensajitos. Acá quiere hacer una pregunta. Yo levanté la mano. Pero no se ve. Bueno, vamos por orden. Iván, empieza a hacer la pregunta. ¿Querés activar el micrófono? Buenos días. ¿Me escuchan bien? Señor expositor. Sí, se escucha bien. Gracias por la presentación. Muy buena. Me gustó mucho. Quisiera hacerle muchas preguntas. Una de las cosas que yo quería preguntarle era en el caso de los pacientes que sufren de recaimiento. En algún momento, bueno, leí que hay países que estaban reportando que estaban controlando el virus y de repente tuvieron otro alza por un recaimiento. Ese proceso de recaimiento desde el punto de vista biológico, por ponerle un nombre, se debe a que el virus empieza a modificar su propio ARN o la proteína S empieza a modificarse de forma tal de que se cambia el sistema de recepción. ¿Es malo, es bueno, es terrible? ¿Se puede controlar? Bueno, de lo que estuve leyendo y averiguando y en las charlas con personas que realmente se dedican a esto, se cree, como todo es muy nuevo, y son pocos la cantidad de personas que sufren una reinfección, no se sabe si eso se debe a un error en el diagnóstico inicial, puede ser que sea un falso positivo, o que se creía que esa persona se curó y en realidad siguió y y en algún momento el sistema inmune también por ahí se cansa y se reactivó la enfermedad, ¿sí? Lamentablemente eso, el tiempo nos va a permitir conocer si es un error, así como les decía, o si realmente el virus puede hacer una reinfección. Como les decía también, todos los anticuerpos son protectores
y también hay personas que no están desarrollando anticuerpos, o por lo menos nuestros test de diagnóstico con las limitaciones que tiene, no los están pudiendo detectar. Entonces, lo que sí estoy segura que no son por las mutaciones virales, sobre todo en lo que es la glicoproteína S. La glicoproteína S es bastante conservada dentro de este mismo virus. Tiene diferencias, por ejemplo, con el SARS-CoV-1, pero en general no es lo que ha estado mutando, sino que cambian por ahí otras regiones que hacen que el virus sea más, lo que se ha notado es más infectividad, pero no más severidad en la infección, ¿sí? Pero la verdad, no tengo la respuesta para esa pregunta y es súper preocupante, ¿no? Pero no hay una respuesta concreta. Fina, fina. ¿Puedo hacer otra? Sí, una preguntita más, así podemos seguir con los demás. Listo, listo. Digámoslo de la siguiente forma. En este coronavirus que nos está azotando, por ejemplo, yo tengo una duda en cuanto a la vacuna, digámoslo así, ¿no? Porque creo que en la presentación mencionó algo de que el coronavirus no es similar en distintas partes del mundo. Entonces, esas vacunas que se están generando son vacunas que son específicas para el virus de esa región, o se está buscando alguna vacuna generalizada. Bueno, eso es algo histórico, que contra la meningitis, por ejemplo, con la polio, la vacuna resultó ser universal. Para las meningitis, no. Tenemos meningitis, hay un montón de variantes en los meningococos, y entonces hay regiones que usan unas vacunas, regiones que usan otras vacunas, ¿sí? No sirve directamente importar. Por eso es también que es tan importante que cada país o cada región, aunque sea, tenga su propia producción. Después fíjense que el virus influenza, el de la gripe en serio, no la falsa gripe, todos los años hay que revacunarse, sobre todo las personas de riesgo, porque el virus va cambiando. Las vacunas que más se están intentando, la mayoría de las vacunas se están orientando a la región RBD de la proteína Spike, y esa región no está mutando y es universal. Entonces, en principio, la vacuna podría servir en todos lados. Pero es a futuro lo que estoy diciendo. La verdad que no te lo podría confirmar. Está buena la pregunta, es importante, por eso hay que tener producción de vacuna en distintos lugares. En principio se espera que sea universal, pero bueno, ya veremos. Y ya veremos si el virus de acá, qué sé yo, a 4 meses, por ahí muta esa región. Por ejemplo, la región RBD, la proteína esta Spike tiene muchos grupos, es muy glicosilada, tiene azúcares, ¿sí? Y los azúcares entre el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2 son completamente diferentes. Entonces los anticuerpos del SARS-CoV-1 no protegen contra el SARS-CoV-2. Bueno, si esa región llegara a cambiar, la vacuna que tenemos dejaría de servir y habría que producir una nueva. Bueno, esas son cosas que vamos a saber a futuro. Son todos riesgos, ¿sí? Ah, mira. Bueno, tengo un montón, pero mejor me callo. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, ahora si tenemos tiempito podés continuar, Iván. Vamos a pasar a Daniel y Lucy, habían levantado la mano. Sí, hola. Sí, simplemente felicitarla, Mariana, porque la charla fue increíblemente clara, muy detallada, se pudo entender. Debería dar una charla en televisión para todos aquellos que dicen que el virus no existe, ¿no? Pero mis preguntas quedaron incluidas en las que hizo Iván, así que ya tengo la respuesta. Ahora quiere Dani hacer una pregunta a él. Bueno, yo, por supuesto, me uno a las felicitaciones de Lucía. La verdad que la exposición fue muy, muy clara, muy clara. Se pudo seguir aún para nosotros que de virus sabemos que empieza con B corta, nada más.
Pero la verdad es que se pudo seguir muy bien, y te agradezco mucho, María, y por supuesto vuelvo a felicitar al grupo de seminarios porque han sabido elegir el tema y a las personas, que también es muy importante. Aprovecho su claridad para preguntarle algo que en realidad es una cosa que me preocupa a mí, que también está un poco incluida en lo que preguntó Iván. Yo quiero preguntarle sobre el tema de las mutaciones, ¿no? Primero, yo entiendo que las mutaciones pueden ser por la mala, a ver si digo bien, la mala replicación o el error en la replicación misma del virus. No sé, estoy preguntando desde la ignorancia. Si esto es la causa de que, por ejemplo, lo que vos dijiste, María, que el virus que tenemos acá no es el mismo que hay en Europa o en algún lugar. Y lo otro es si esas mutaciones también son la causa de que el SARS-CoV-1 sea diferente del 2. Y me preocupó eso que dijiste, que una pequeña proteína diferente hace toda la diferencia en cuanto a la infecciosidad y a la calidad, digamos, del display final del virus. Digamos, esa es la pregunta que quería hacer. Sí, bueno, es terrible. Los virus son tan simples, tan elegantes, además tan estéticos, con esa simetría y tan crueles. Pero bueno, les voy a compartir pantalla de nuevo, porque por ahí ya es bueno si les muestro acá. No lo había puesto porque me pareció que se estaba haciendo un poco larga la charla y los iba a saturar. Pero bueno, esto es el genoma del SARS-CoV-2, el ARN, fíjense, está chiquitito, pero acá dice 5', acá dice 3'. Esta parte que es una liñita se llaman secuencias no replicativas, o sea, no se traduce una proteína. El 70% de este genoma produce proteínas no estructurales, que ahora voy a decir qué es, y estas de acá son más que nada las proteínas estructurales que dijimos que están esta es la estrella, la spike y las otras, ¿no? Bueno, estos son truquitos que hace, cómo se pliega y le da muchas herramientas, estas regiones no replicativas, pero lo que les quería mostrar es, este virus tiene un genoma muy grande, son 30.000 bases, y dentro de las proteínas no estructurales que están codificadas en esta región, muchas son estas que forman el complejo de replicación, traducción, transcripción en realidad. Tiene algunas proteínas que son como la helicasa y otras más, que son correctoras de errores. ¿Por qué? Porque los virus hacen muchas copias y cometen muchos errores y son algunas de esas mutaciones que les da variabilidad genética, pero también produce mucha muerte, entre comillas, de ese virus porque, bueno, estos errores en lugares que el virus no puede sobrevivir con esos cambios. Pero este tiene correcciones. O sea que muchas de esas mutaciones son corregidas y el virus puede seguir adelante con sus copias, con lo cual la mayoría sobreviven. Pero tiene, además, otra característica, es muy maligno este virus, que es, de nuevo, esta es la región de las proteínas no estructurales, y esta región, que es la de las proteínas estructurales, fíjense, yo les había mencionado algo que eran ARN subgenómicos, se producen ARNs, copias de partecitas del ARN con una secuencia que está acá en rojo que hace que esto después se encuentre con otro pedacito de secuencia que es igual para todos, que es la secuencia líder. Fíjense que este es 5', 3', esto es una anticopia, esta es la copia real, la que tiene lectura positiva. Estas son, sí, y estas son estas copias negativas, que ¿qué hace? Hace
copias de pedacitos del ARN hasta que llega a un lugar y esto se une a esta otra parte para después ser leído en el otro sentido, ¿sí? Esto le ahorra espacio para tener genomas mucho más pequeños que los de una célula eucariota, como los nuestros, que son muchos millones de pares de bases, pero además hace que toda esta cosa de ir, pegarse y combinar para después replicarse para el otro lado, genere combinaciones de proteínas que de algún modo también le dan más variabilidad, sin ser esas mutaciones aleatorias que aparecen en cualquier lado, que aparecen y se producen, pero tiene la capacidad de corregirlas. Además tiene esto, que hace que la polimerasa, por ejemplo, vaya leyendo una secuencia y salte hacia otra y combine proteínas, que a veces no sirve de nada y otras veces le va trayendo más ventajas. Esto no lo hacen todos los virus, esto es más de los coronavirus y les da mayor variabilidad genética y es lo que les permite además saltar de una especie a la otra, ¿sí? Pasar del murciélago al pangolín y del pangolín al humano. Bueno, sí, son todas malas noticias de la forma de tener mutaciones estos virus que son peligrosas. Así que sí, todo eso pueden ser malas noticias. En general, lo que se busca, ahora como buena noticia para que no se asusten tanto, es los estudios se hacen más que nada con herramientas bioinformáticas donde se analiza, los programas ya tienen la capacidad de comparar regiones que sirven para que el sistema inmune las detecte, y además uno compara el genoma de todas las secuenciaciones de este virus y de virus del SARS-CoV-1 y del MERS y de los otros coronas y de otros animales. Bueno, ¿para qué uno hace eso? Y lo hace con un programa para que compare millones de secuencias. Para producir la vacuna en secuencias conservadas. Hay cosas que en los genomas favorecen que en ciertas regiones se acumulen mutaciones y en otras regiones se conserven. Generalmente porque si esa región se modifica, el virus no sobrevive y desaparece esa mutación. Bueno, la estrategia es buscar regiones altamente conservadas, ¿sí? Para asegurarnos que la vacuna sirva, ¿sí? Sirva para todos y por muchos años. Puede fallar, pero bueno, existen esas herramientas. La región RBD es bastante conservada, no por los azúcares, pero sí por la parte proteica, porque si no, no podría unirse al receptor. Bueno, hasta ahí. No sé si los asusté o los convencí, pero bueno, hasta ahí se sabe. Está bien, está bien. O sea que estamos, no, María, escúchame. Entiendo que es una pelea diaria, digamos. Tenés que seguir zona muta y el tema de la vacuna es casi, digamos, un problema local, casi, porque tenés que no solamente que ver las partes que del genoma que menos tienden a modificarse, y después de eso, lo local, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí, es muy importante lo local. Eso quiere decir que esa vacuna que, por ejemplo, se dice que están haciendo en Oxford o en Estados Unidos, ¿podría servir para todos o no tanto? O a veces no. Se busca que sirva para todos. Hay muchas vacunas que realmente son internacionales, son mundiales y sirven, pero hay otras que no. Esta se busca la región esa RBD, que es donde todas las vacunas apuntan. Por ahora no ha cambiado en todas las cepas que se han estudiado en todos los países. Así que si se mantiene, va a servir para todos. Sí. Y claro, esa es una de las condiciones que tiene que cumplir la vacuna que decías vos. Exactamente. Claro. Está bien. Bueno, muchas gracias, María, otra vez. Muchas gracias.
Bueno, le damos la palabra al doctor Mario, que quería hacer una consulta también, una pregunta. Bueno, primero, obviamente, como hizo Daniel, agradecer muchísimo la presentación, ha sido clarísima. Al principio dijiste que como acá éramos físicos, muchas de estas cosas no entendíamos nada. Personalmente quiero decirte que yo he trabajado fundamentalmente y he metido fundamentalmente en el HPV6, no solamente desde cultivos y animales de laboratorio, sino hasta en humanos, haciendo detecciones y participando en la posibilidad de detectar y al mismo tiempo realizar actividades de curación con médicos, particularmente urólogos de aquí de La Plata, que forma parte del grupo. De manera que estoy muy metido en todo este tipo de cosas. Ajá. Y así como en el caso de los HPV, lo que hemos logrado es una detección mediante la fluorescencia directa, Ujú. tanto sea en los cultivos cuanto en los animales de investigación, ratones, los ratones, los ratones nude, Ujú. a los que era posible inyectarles HPV, Ujú. las células, ¿no? Sí. La cuestión es simplemente la siguiente. Como ahí trabajábamos con la detección directa usando fluorescencia, normalmente todos estos virus tienen un pico, bueno, el que te conté es el HPV6, fueron los que logramos obtener en base a cultivos, animales y pacientes. Sí. Todos tenían un pico en la fluorescencia muy importante, seguido de los dos picos de la protoporfirina 9, lo cual significaba que existía una gran replicación o al mismo tiempo podía entender, como pasa con estos virus, hacia el cáncer. Ujú. Entonces, mi pregunta viene para ir hasta el principio, Ujú. sobre la posibilidad de, a partir del hisopado, en personas sanas y en otros que estén afectados, Ujú. poder hacer un análisis de la fluorescencia directa para distinguir si efectivamente hay alguna, obviamente haciendo un análisis espectral muy cuidadoso, porque muchas cosas pueden florecer, cuando uno ilumina, por ejemplo, con una radiación de 400 nanómetros, que va de 395 a 405, no se pueden aparecer mucha fluorescencia, pero con una buena distinción a través de espectrometría, verificar si hay alguna diferencia entre la fluorescencia observada en el caso de un afectado y de un sano. Bueno, simplemente eso. Si querés, si pasás un email, te puedo mandar las publicaciones hechas Sí. y fundamentalmente en el mes de marzo pasado se doctoraron María Eugenia Echeverry, que trabajó fundamentalmente en la parte instrumental, y en el caso de Agustina Corti, donde hizo un análisis de otro aspecto que sí vale en el caso del HPV, que es usar la orina de pacientes y distinguirla de los sanos, que fue sumamente importante ese punto y que observo que para el caso de estos pacientes no se analiza la parte de la orina. Bueno, te agradecería alguna respuesta y disculpame semejante presentación a la cosa para hacerte
esa pregunta es muy simple, si se puede utilizar la fluorescencia en forma directa en los hisopados. Muy amable, gracias. No, gracias a usted. Bueno, ahí más le preguntaría yo a usted, porque no sé, voy a buscar bibliografía a ver si está hecho, me encantaría si me puede enviar, yo ahora le paso mi mail la bibliografía de los trabajos de ustedes. Creo que alguna de las chicas las conozco porque las vi en el INIFTA, puede estar midiendo. Claro, Claro. claro. Eh, Sí, la parte de mediciones que hacemos en la orina se ha hecho prácticamente toda allí, salvo una primera parte que se hizo con un espectrómetro. Después, como lo de exactas es un espectrómetro donde hay que tomar turnos, Ajá. y bueno, eso usado por mucha gente, resultaba más fácil y gracias a esto pudimos pasarnos al INIF. Claro. Que forma parte también del grupo es Miguel Ángel Pascuales, que Sí, lo sí. debes conocer ahí en el INIF. Sí, claro. Lo conozco mucho a Miguelito. Bueno, en particular, lo había leído, pero bueno, no lo agregué porque se me hacía muy larga la charla. El virus este se replica mucho en las células que tengan el receptor de la enzima convertidora angiotensina 2. En vías urinarias, creo que está en vías urinarias altas, así que puede afectar, pero es poca la afección, no es particularmente un lugar donde se haga mucha replicación, pero la verdad es que hay replicación del virus. O sea, que cuando digo replicación es porque se analizaron, sobre todo en autopsias de personas fallecidas, y se encontró en el tejido que habían copias de ARN adentro de las células. Lo que leí mucho es que aparece excreción de virus en materia fecal. No sé, y ahí no tengo la respuesta, si en orina es que no se ha detectado, no creo que no se le haya ocurrido a nadie, pero la verdad es que no sé si es que no se detectó o no lo buscaron. Así que se podría buscar. En particular, bueno, ya es más personal, pero después nos podemos poner en contacto y podemos intentar, ya que usted tiene desarrollado mucho o sea, toda la herramienta ya lo hizo con otro virus, podemos ver si se encuentra este virus, porque, bueno, yo estoy en algunos proyectos y estoy en contacto, tengo la autorización, digamos, de gente del directorio del Hospital San Martín y también del Instituto Biológico, donde se están tomando los hisopados. Entonces tengo acceso a muestras de hisopados, positivos, negativos, y también de las personas que estén internadas en el hospital, conseguir muestras de orina o de sangre o de saliva o ese tipo de fluidos podría ser relativamente sencillo. Entonces podemos ponernos en contacto y ver si con su conocimiento ya y el análisis espectral usted detecta diferencias, usted y su equipo, y bueno, claro, bienvenido sea cualquier cosa que podamos sumar. Esto es una carrera donde pasó muy poco tiempo, entonces la verdad que hay mucho todavía por hacer. ¿Sí? Uno piensa que ya está llegando tarde, pero no, es muy nuevo. Son tiempos muy cortos, así que encantada, y sí, me encantaría, después le paso, y si no, Jessica tiene igual mi mail, pero sí, estemos en contacto, y si ustedes quieren probar de buscar las muestras, yo tengo acceso a hablar y conseguir las muestras. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Muchísimas gracias. No, gracias a usted y me encantada, ojalá podamos hacer algo. Bueno, muy amable. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta, si no, yo quería preguntarte una cosita, además de obviamente agradecerte y adherirme a todas las palabras y las felicitaciones porque la presentación fue demasiado clara. Creo que nos aclaró muchísimas dudas a los que no estamos muy en tema con esto. Así que muchísimas gracias por eso, María, nuevamente. Y mi consulta va un poquito más
no sé igual si lo podés contar o qué parte podés contar. Sé que que presentaron con un grupo de Europa, me parece, puede ser, unos proyectos para trabajar en detección de este virus. Sí, sí. No lo puse porque me da Lo que un puedas poco contar. de... Sí, no es porque sea secreto. Me da un poco de vergüenza por ahí hablar de mí. A ver si les puedo mostrar un segundito. Son proyectos, bueno, que presentamos todavía por ejemplo, en el llamado de acá de Argentina no salió, así que no lo vamos por ahora a poder llevar adelante. Estoy buscando para contarles un poquito la idea en forma más rápida. Bueno, la idea de esto que presentamos, está en inglés justamente por eso, era hacer dos test complementarios que fueran con, esto que vemos acá son nanopartículas de oro, bueno, había que estudiar cuál es el mejor tamaño, y esas nanopartículas de oro, por un lado, recubrirlas con antígenos que, en base a esos análisis bioinformáticos, elegir un antígeno de estos conservados, generalmente de la proteína S, pero chiquititos, no toda la proteína, sino de 20 aminoácidos más o menos. Se le agrega un extremo tiol que reacciona muy fuertemente con el oro y se hacen nanopartículas funcionalizadas con el antígeno que al mezclarse con el hisopado o con, íbamos a probar saliva, todavía no lo pudimos, porque no podemos producir el antígeno, porque eso se necesitan varios miles de dólares. Y bueno, en presencia de una muestra con anticuerpos, estos serían los anticuerpos del paciente, esto es la IgM y esta es la IgG, se produce, como estos anticuerpos tienen varios sitios de unión, se produce, esto se conoce hace bastante, la agregación de las partículas, ¿sí? Entonces, la solución cambia de color. La idea era que si esto puede detectarse en saliva, las personas pueden hacer la detección directa, desde depositando saliva por ejemplo, en un Eppendorf y mezclando con las nanopartículas, y si no era suficiente la sensibilidad, había que hacerlo con un hisopado. Y esto, para hacerlo complementario, porque es muy importante tener las dos medidas, es como el experimento opuesto, lo que yo les decía de los juegos entre detectar el antígeno o el anticuerpo. También con anticuerpos producidos, en vez de producir anticuerpos, comprarlos, sino producirlos en animales, se funcionalizan las nanopartículas. Esto es un poquito más complicado porque hay que poner un linker que las oriente, pero bueno, se puede hacer, se eligen los tamaños adecuados y mezclando con la muestra del paciente, que también puede ser saliva o hisopado, en el caso anterior también puede ser suero, o sea, sangre. Bueno, en presencia de virus o antígenos, se produce la agregación de las nanopartículas con el cambio de color. Las mismas estrategias se pueden llevar adelante para hacer, es un poquito más largo, entonces tarda un poco más, pero cualquiera de los dos test dice básicamente lo mismo, lo que son los lateral flow test, que son las tiritas, ¿no? Donde uno atrapa las nanopartículas o los anticuerpos, depende de si detecta. En este caso sería un estudio en saliva o en suero para buscar anticuerpos. Esta era otra estrategia. Y también puede ser en saliva o en hisopado para detectar el virus con las tiritas, ¿no? Esta es la negativa y esta es la positiva. Más estrategias, bueno. No lo había pensado para poner en la presentación. Y la idea también es que el análisis tanto del cambio de color como de las liñitas, si esto se podía hacer en el hogar, pueda ser enviado. Estamos desarrollando una aplicación del teléfono para que tome la imagen tomando escalas de color o, bueno, esto lo hacen los chicos, los ingenieros electrónicos, yo de esto no sé mucho,
pero para que sea una aplicación con Learn Machine, que es algo parecido a inteligencia artificial, la aplicación del teléfono pueda decidir si es positivo, si es negativo o no es o no está bien realizado, no es seguro ni que sea positivo ni negativo el diagnóstico, y esa señal también se mande por teléfono a un lugar centralizado para poder hacer test masivos y evitar lo que es el transporte de muestras peligrosas y con lo caras que son. Pero bueno, estamos esperando ahora los resultados de que lo presentamos en Inglaterra y el resultado de acá de la provincia. Sí. Bueno, eso. Bien, bueno, muchas gracias por la explicación y contar un poquito de lo que vos estás trabajando también, ¿no? Con este tema. Sí. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Si no, ya podemos dar por Iván. Iván quiere preguntar, a ver, un par de preguntitas. Iván. Sí, gracias. Sigo con las que me quedaban. Dale. Otra cosita que yo le quería preguntar, pero es más por curiosidad mía, porque me gustan esas cosas, es en que había dicho que este coronavirus en particular está teniendo una interacción bastante interesante, por lo que veo, con las furinas, ¿sí? Sí. Esa interacción que se debe a, o sea, que tiene a las furinas que es distinta al del SARS-1, por lo que entendí, Sí. se debe a esa capa, a ese conjunto de proteínas sacarosas, creo que fue que dijo. No. Dame un segundito. Listo. No, en particular, bueno, esto está un poquito en tomar la presentación, pero las furinas es en una región, la proteína S es trimérica, o sea, son 3 cadenas que se unen y tiene 2 regiones, S1 y S2. La S1 es la que interactúa con el receptor. Entre las regiones S1 y S2 hay unas secuencias que ponen ciertos aminoácidos que son reconocidos por todas estas proteasas que clivan la proteína spike. Bueno, de esas secuencias de aminoácidos, la spike del SARS-CoV-2 tiene una región polibásica que es reconocida por la furina y que permite cortarla. La furina no reconoce los azúcares, es una proteína glicosilada, eso es lo que yo había dicho, bueno, no reconoce los azúcares pegados, sino la secuencia de aminoácidos. Ok. Y otra última y ya. Le quería preguntar, era más que todo por el asunto de las mortalidades que uno escucha. Sí. ¿No? Que dice que, por ejemplo, las personas mayores de 60 años son lo que llaman población de riesgo, Sí, y las personas más jóvenes no sufren tanto, o sea, sufren el virus, pero no es letal para ellos. ¿Eso hasta qué punto es verdad? O sea, yo me imagino que para las personas mayores es más difícil generar los anticuerpos y por eso el virus los termina matando. Pero eso implicaría que las personas jóvenes también son menos susceptibles a la letalidad, o también hay probabilidades de que mueran. Sí. Bueno, el virus hace un despiole en el cuerpo que es realmente terrible. En personas más grandes, la mayoría tienen el problema de la parte respiratoria, ¿sí? De la parte pulmonar, que es donde entró el virus, se replicó, no llegan, pero algunas tienen respuesta inmune muy fuerte, pero decía no llega a protegerlas, es todo muy nuevo, no se sabe realmente, y se mueren porque baja la cantidad de oxígeno que puede entrar a la sangre, digamos, o sea, toda la pared alveolar deja de poder recibir oxígeno. Se muere, sí, no importa.
bueno, si no me pongo muy técnica, me sale la médica de adentro y... en cambio, lo que se ve, sí hay bastantes fallecidos en personas jóvenes, que no sería el grupo de riesgo, pero por otro tipo de complicaciones, más allá de que logren superar la parte respiratoria, se produce también una respuesta inmune descontrolada, ¿sí? Que a veces se está produciendo trombos, se produce coagulación intravascular diseminada que produce trombos, esos trombos pueden moverse, producir isquemias y necrosis, hay personas que le han amputado algunos miembros, o pueden soltarse trombos, ir al cerebro y producir ACV, fallas orgánicas, sangrados, porque el sistema de coagulación se termina, porque se gastó todo en una reacción descontrolada. Se está viendo un montón de fallos sistémicos que está produciendo este virus, más allá de la falla respiratoria. Entonces me parece que las personas, lo que es el grupo de riesgo en general, no llegan a producir, o sea, fallan en la parte ya respiratoria, pero muchas otras personas que están por fuera del grupo de riesgo, lo que les está fallando, lo que se les produce es una falla multiorgánica por una respuesta inmune descontrolada. Entonces se hacen ciertas medidas de ciertos metabolitos en sangre. Entonces, si una persona, si se ve que están levantando ciertos valores de algunas moléculas, a veces se está evaluando utilizar corticoides, pero corticoides baja la respuesta inmune, entonces disminuyen los efectos adversos por un lado, pero se puede descontrolar el virus. Es muy, muy, muy complicado. Es terrible este virus. Sí. Pues gracias por decirlo. No sabe cuánto se lo agradezco haber escuchado eso. Sí, a mí a veces me sale un poco el médico de adentro y uno puede asustar sin querer, porque a veces uno dice las palabras de forma mecánica y están significando para otra persona algo que impresiona, pero bueno. Quisiera hacerle una última pregunta, si es posible. Es la pregunta cuya respuesta nadie quiere escuchar, pero necesitamos. ¿Cuánto tiempo cree usted que debería durar esta cuarentena? ¿O hasta qué punto esta cuarentena debería durar un par de meses más? ¿Está bien las medidas que están tomando algunos gobiernos de empezar a flexibilizarlas? ¿O más bien debería ser más fuerte ahorita? La cuarentena es muy diferente en Argentina, en distintas regiones, ¿sí? Se llama cuarentena, pero en realidad es un confinamiento, pero bueno, es muy diferente en distintas regiones según el grado de, si el virus está circulando o no. ¿Cuánto tiene que durar? Y es difícil de decir, este virus tiene una contagiosidad muy alta, en cualquier momento todo se dispara y lo que se busca no es el pico ojalá ya lo hubiéramos alcanzado. Lo que se evita, lo que se confunde un poco es lo que es el término pico con saturación del sistema médico. Lo que hay que tratar es que no se sature el sistema sanitario y como por ahora no hay otra herramienta, yo sé que hay mucho sufrimiento porque hay personas que no están pudiendo, no tienen plata directamente, no pueden comprar alimentos siquiera, pero no hay otra forma y la cuarentena se va a seguir manteniendo por un tiempito, sobre todo porque estamos en invierno y se transmite muy fácilmente en invierno porque uno está encerrado. Y si nos empezamos a mezclar con otras personas y encerrados y las ventanas cerradas y todo eso, el virus se va a transmitir y ahí sí vamos a saturar el sistema inmune. El sistema inmune no, el sistema sanitario. Así que, pero no podría decirte exactamente hasta cuándo va a durar. No, está bien. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, María, ahora sí ya te liberamos porque pasaste mucho tiempo ahí con preguntas, te agradecemos un montón. Bueno, como dije antes, la presentación fue muy amena, así que muchísimas gracias y bueno, quedas invitada para un próximo seminario seguramente en el CIAP, por ahí con algún tema más particular de tu área de investigación. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto. Gracias a vos.